dar inicio a la novena escuela de formación en educación popular. Otra vez, muchas gracias por estar acá, por el interés, por querer compartir con nosotras sus experiencias, sus intereses. Muy contentas por eso. Y le voy a dar entonces el espacio a Juanjo, a Juan José, que nos va a hablar un poco, una introducción a la historia de la educación popular. Entonces, Juanjo, cuando estés listo, puedes hablar. Gracias, Meli. Pues, como decía la compañera, bienvenidas. Vamos a, en esta primera parte, eh, presentar alguna introducción general a la educación popular. Para eso vamos a utilizar una herramienta que ya nos van a compartir en el foro, que es Padlet. Y la primerísima actividad que vamos a realizar es, eh, digámoslo, completar en esta casillita, en la primera casillita, las, las palabras que asociamos. Ah, perfecto. Yo también compartí las palabras que asociamos eh, con la educación popular. Entonces, si quieren, pues entrar a ese link y vamos llenando las diferentes palabras que asociamos con ese concepto. Solo, en principio, solo llenaríamos esa primera. Luego desarrollaremos las siguientes. Entonces, manos a la obra. Juanjo, ¿respondemos las tres de una o solo la primera? Solo la primera. Si quieren, paremos ahí, que me está costando un poquito recoger. Paremos ahí un segundito, por favor. Denme sí, un 15 segundos.
Bueno, alcancé a recoger algunas. Por supuesto, seguramente faltan elementos. Por un lado, quizás planteamos algunos valores pedagógicos. Entonces se menciona pues lo del conocimiento y ahí algunas la relacionan con el personal y el social. Una dimensión central de esta apuesta pedagógica que es el diálogo. Hablan, por ejemplo, de la posibilidad y como también trabajar en la ampliación de posibilidades. Hablan de una reivindicación de los saberes populares, ancestrales, y hablan como de sabiduría, digámoslo quizás en el terreno más pedagógico. En cuanto a valores pedagógicos y políticos, se mencionan, por ejemplo, la organización, autonomía, trabajo colectivo, eh, conciencia y valores que, digamos, lo pueden ser parte pedagógicos, pero también como de los proyectos políticos, y insisto, como que en esta dimensión se cruzan, como horizontalidad, liberación, emancipación. Se mencionan conceptos como antipatriarcal, democracia, territorio, y además se mencionan otras referencias como solidaridad, oportunidades y encuentro. De alguna manera en estas dimensiones, si ustedes quieren, políticas, pedagógicas y en estas visiones culturales, pues un poco está parte de la propuesta pues de la educación popular. Si quieres dejar de compartir, voy a compartir una cosa. ¿Se ve bien? ¿Se ve completico? Sí, Gracias. Eh, entonces, pues, digámoslo, podemos retomar parte de lo que se estaba planteando en el ejercicio y encontrarnos con algunas reflexiones que han hecho, pues, algunas teóricos de la educación popular. En particular, Alfonso Torres ha hablado de 5 dimensiones que intercalan estos criterios que nosotras ya estamos explorando, que son pedagógicos, culturales y políticos, ¿no? A veces fortalecemos un aspecto de la definición, pero pues en general pues se intentan relacionar estas 5. En primer lugar, se plantea pues una crítica a la educación y a la sociedad actual, ¿no? Y ahí quizás el sentido de liberación o de autonomía que se había mencionado. Y en ese sentido se caracteriza parte de la educación y la sociedad actual como autoritaria, desigual, excluyente, injusta y demás. Es importante porque es una crítica pedagógica, pero también pues una crítica social más general. Ese es un primer elemento clave. Un segundo elemento muy relevante es lo que podríamos decir la intención, la intencionalidad política y pedagógica. Eh, y de alguna manera, parte de estos valores, digamos, lo pedagógicos también tienen una proyección política, ¿no? Entonces, quizás la proyección de formación pasa por la formación de, pues, educandas críticas y comprometidas con el cambio social y, por supuesto, políticamente, pues, lo que se ha mencionado de pues de la crítica a la sociedad actual, lo que llamaban pues emancipatoria, etcétera. Un tercer elemento que pues ha sido señalado como clave, pues es el trabajo con los sectores populares y oprimidos, como en esa complejidad y heterogeneidad de ese campo. Entonces ahí pues obviamente hay una visión de opresión de clase, de la clase trabajadora y otros sectores sociales, digámoslo, explotados, pero desde el principio y cada vez más con más claridad teórica, pues también hay una serie de mezclas y convivencias con otras opresiones sociales. Y la educación popular se encuentra pues con la lectura de la opresión de sexo género, con la lectura eh, de la opresión étnica, etcétera. Entonces conviven estas dimensiones
y en esa especie de mezcla, ¿no? Una mezcla que además se presenta muchas veces en la realidad. Muchas de las personas analfabetas a veces son mujeres o negras por las mismas condiciones de los sistemas sociales. Listo, entonces trabajar con esos sectores. Un cuarto criterio importante, pues, que se menciona que fortalece la organización y la movilización social a nivel general. Y en ese sentido, pues, se proyecta como una intervención comunitaria en la reconstrucción de lazos comunitarios y nuevas culturas políticas de participación, por ejemplo, antiautoritarias, horizontales, críticas, etcétera, ¿no? Eh, y es muy interesante porque pues está esa combinación de organización popular y la idea de participación en la movilización. Eso en cuanto a un cuarto criterio, y un quinto criterio tiene una propuesta, una reflexión didáctica activa. Ahí se basa en el diálogo y pues en la participación permanente. Uno podría decir que digámoslo, sobre esta didáctica del diálogo y de actividades, si me permiten la redundancia, activas, pues se construye una propuesta. Como decíamos, pues ha habido diferentes énfasis. Antes se enfatizaban más los elementos políticos y del sector social. Eh, Luego se enfatizaron más, digamos, los elementos pedagógicos, ya sea la didáctica o la reflexión sobre la educación actual, pero pues hacen parte como de este conjunto, ¿no? De algunos de los principios que podríamos atribuir a la educación popular. Y dentro de eso conviven diferentes, digámoslo, proyecciones. Podríamos decir a propósito de uno de los criterios de lo antipatriarcal, que hoy en día se hace necesario e indispensable pues una educación popular con criterio feminista, aunque quizás en el pasado eso no estaba tan presente y de hecho se reproducían en muchas ocasiones pues roles tradicionales de género y la opresión de género. Eh, por supuesto, eso también pasa hoy, también se reproducen y se presentan esas situaciones, pero digamos antes estaba menos tematizado. Entonces uno podría decir, hoy le incorporamos ese criterio, o por ejemplo la intencionalidad política. Antes era muy claro que la intencionalidad, digamos, era anticapitalista y era un proyecto socialista, pero pues eso ahora se discute. Hay sectores socialistas y hay sectores progres que ven el socialismo como una etapa posterior al enfriamiento del sol. Entonces, pues no existe dentro de sus reivindicaciones ni de su imaginario político, eh, pero conviven en el campo de la educación popular. Y lo mismo, lo de los sectores sociales y oprimidos. Eh, entonces mencionábamos la mezcla a veces de esos criterios y la existencia todavía de criterios de clase, pero pues su complejización, su enriquecimiento con otras opresiones sociales. Esto como sobre algunos principios de la educación popular. Sobre ese apartado quisieran complementar, comentar algo. Ahí mientras vamos entrando en calor por estos días tan fríos. Listo, pasemos entonces al segundo momento. Si les parece, volvemos a nuestra aplicación y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a asociar elementos, perdón, vamos a inscribir elementos que asociemos con lo que llamaríamos la educación hegemónica actual, que como hemos visto, pues hace parte, es una de las dimensiones importantes de la educación popular, la crítica a la educación actual, aunque eso tiene pues sus ambigüedades. Entonces, porfa,
pasemos a la aplicación, elementos que asociemos con la educación actual. Bueno, mi amor, gracias. Listo, perfecto. Aquí hay algunos elementos pues interesantes. Se menciona pues que es autoritaria, no dialogante, que es homogenizante, que es bancaria en el sentido de depósito pasivo de información, individualista, acrítica. Se menciona el concepto de que es un aparato ideológico del Estado, se menciona su asociación como con el privilegio, y bueno, ahí podemos decir dominante, podemos decir de nuevo, tiene unos valores pedagógicos y de nuevo están en consonancia con valores políticos más generales y funciones políticas más generales. Creo que aquí tenemos varios elementos importantes. Si segundo dejas de compartir, un segundito. Ahí se alcanza a ver mi pantalla, disculpen. Sí, ahí se ve. Vale. Entonces ahí, digamos, podemos hacer una crítica a la educación hegemónica actual, pues mencionando varios de esos elementos. Digámoslo, su función en medio de una sociedad desigual, su autoritarismo, falta de diálogo y crítica y demás. Quizás podríamos animarnos a dar alguna caracterización. Varios de esos valores que se han mencionado están asociados pues, con otras corrientes pedagógicas. De alguna manera, la educación actual hereda parte de la tradición católica medieval, y quienes hayan estudiado en colegios y universidades de curas podrán dar fe de que eso tiene bastantes continuidades en el presente. De la educación patriótica y nacionalista del siglo XIX,
para la formación pues, de ciudadanos entusiastas y obedientes, y esa mezcla de nacionalismo y tradición católica, pues es la parte de lo que llamamos educación tradicional. Sin embargo, la educación hegemónica actual incorpora también otros elementos en esos mismos criterios que hemos hablado de falta de diálogo y autoritarismo. Uno es la tecnología educativa, la idea de que pues, las técnicas son capaces de resolver por sí solas los problemas educativos y pues el eje en la aplicación correcta de estas técnicas, ¿no? Y es muy interesante porque este discurso se dio con la radio y fracasó parcialmente, aunque por supuesto tuvo importantes logros culturales y educativos. Se dio luego con la televisión y ahora se da con el Internet y son discursos bastante parecidos. Cambia un poco el medio tecnológico que va a resolver por sí solo los problemas educativos y también humanos. Eh, y bueno, es esta idea que ella misma puede pues, resolver el proceso pedagógico, ¿no? Y finalmente en la actualidad, pues todo lo que conocemos como el neoliberalismo pedagógico, que enfatiza elementos ya presentes pues en esta tradición de educación capitalista, que son el individualismo, esta noción de educación como privilegio y demás. Es una síntesis, es una acople de elementos complejos y digámoslo, hay ciertos tradicionalismos y herencias muy viejas con algunos discursos sobre la autoridad o algunos discursos sobre el patriotismo, pero también hay elementos nuevos en esta educación hegemónica actual. Y siempre tenemos que tener muy presente que son elementos que conviven contradictoriamente con algo que también existe extensamente en la escuela, y todas hemos tenido docentes y hemos participado en procesos educativos en instituciones que entran en contradicción con eso y que tienen importantes elementos activos, ¿no? Formalmente, nadie defiende hoy la educación tradicional. De nuevo, insisto que quizás la excepción son las órdenes religiosas, que además hacen una lectura rosa de su propio pasado y de su propia tradición pedagógica, y formalmente la educación actual es puramente activa, heredera del aprendizaje significativo, la escuela nueva, el constructivismo, y así lo reflejan, por ejemplo, los documentos orientadores del Ministerio de Educación Nacional. Eso es mucho más forma que sustancia, pero es importante advertir eso, que en la escuela conviven contradictoriamente esos elementos y que la misma política educativa que habla de la construcción individual de los conocimientos y la valoración de la diversidad es la que dice que hay que hacer evaluación estandarizada como máximo punto de control de calidad de la educación, y que ese es casi que el centro de no solo el proceso de evaluación, sino de todo el proceso educativo, desempeñarse bien en las pruebas. Eso existe en el mismo discurso, a veces un párrafo detrás del otro. Entonces es interesante y pues hay que tener presente como esa educación actual, ¿no? Ya los latigazos de la tradición antigua o los castigos prusianos se han moderado, aunque esas cosas todavía pasan, eh, pero muchos de los viejos elementos de la educación tradicional subsisten en esta educación formalmente participativa. Y uno podría decir en contraposición que la educación popular hereda otras tradiciones pedagógicas, hereda los valores de la pedagogía humanista, hereda pedagogías republicanas radicales como las de Simón Rodríguez y su crítica justamente a la educación católico nacionalista. Eh, los elementos más transformadores y rupturistas pues, de la escuela nueva y de la escuela de la educación activa,
y por supuesto de la tradición educativa socialista, ya fuera marxista o anarquista, pero los reúne pues en una síntesis original con unos valores, unos énfasis particulares, ¿no? Es una corriente pedagógica diferenciada y ahí, digamos, en la polémica que algunos habrán escuchado entre las diferentes pedagogías críticas y la educación popular. Algunas quieren, si se quiere, disolver la educación popular dentro de las pedagogías críticas y nosotras quizás afirmaríamos la idea de que la educación popular subsiste y coexiste con otras pedagogías críticas, pero es una corriente particular y original, que crece y evoluciona, pero pues tiene como unas características propias. Eso como sobre algunos elementos de la educación hegemónica y la educación popular. Es interesante, aquí hay por supuesto elementos europeos occidentales, pero hay también elementos locales, como las experiencias pues, de pedagogía republicana, escuela nueva, educación socialista, no solo en su formulación que las hay, sino también en sus desarrollos prácticos. Eh, y bueno, eso como unos elementos de caracterización. No sé si sobre este punto quieren comentar algo, complementar algo, preguntar de las características de la educación hegemónica actual, de la tradición y de la síntesis de tradiciones que representa la educación popular. Bueno, pues tendremos. A mí me gustaría agregar algo y es el carácter patriarcal de la escuela actual. Y es que la educación hegemónica, pues al ser, bueno, pues a tener como estas herencias tradicionales, busca conservar mucho de las tradiciones patriarcales que se vienen heredando desde hace muchos años. Entonces, uno puede ver cómo estos roles de género, estas violencias sexuales y de género, se reproducen muchas veces y muchos de los escenarios propiciados por la escuela hegemónica son este tipo de violencias y este tipo de aparato ideológico que hace parte del sistema patriarcal. Vale, sí, interesante ese elemento. Eh, parte de, digamos, de las luchas antipatriarcales en el terreno pedagógico que se han desarrollado tenían que ver con, por ejemplo, la coeducación de sexos, que fue una bandera pues, de la escuela nueva y de la educación socialista, incluso de algunos pensadores republicanos, y que es hasta hoy un tema a la que el tradicionalismo religioso se opone. Pero aún en la escuela formalmente integrada, coeducativa de la actualidad, pues sí persisten, por ejemplo, fuertes separaciones. Y además, lo que mencionan, pues, de las diversas violencias y la jerarquización que se presenta en esta cuestión, ¿cierto? Es la pedagogía un campo muy feminizado, especialmente en los niveles de educación inicial y primaria, hecho casi que principalmente por mujeres, pero al mismo tiempo está muy claro, pues lo que son en su mayoría pues referentes masculinos ahí los que organizan las cosas. Sí, un aporte bien interesante. ¿Algo más que quisieran agregar acá en este apartado? Vale. Como decía, igual tenemos un poquito más de tiempo ahora al final. Y por último, si cambiamos, si quieren, yo dejo de compartir acá. Pasemos al tercer elemento de teóricas y experiencias de educación popular que quieran citar.
teóricas pueden ser autoras individuales, la profesora universitaria a la que estamos acostumbrados, o colectivos, y también pues experiencias, sean históricas o sean algunas prácticas que se han dado asociadas con la educación popular. Si quieren, vamos desarrollando ese tercer apartado. Sí, ahí pueden ver la primera, todo el mundo participó, la segunda menos y la tercera ya casi no. Si alguien más se anima a poner algo en la tercera columna. Tenemos 20 comentarios en la primera, 3 en la segunda y 7 en la tercera. Listo. Si quieres, comparto. Entonces, encontrábamos, se mencionaban, pues, como teóricas individuales a Freire, que es sin duda, pues, uno de los pensadores más importantes, pues, de la corriente. En cuanto a experiencias, mencionaban la alfabetización, educación técnica y tecnológica, educación rural. Y en cuanto a referentes como quizás organizativos, tenían la pregunta por Radio Sutatensa, mencionaban Pepaso, la Escuela Itinerante de Saberes. Un segundito. Uy, esta está un poquito larga. Yo concuerdo con la centralidad de Freire. Pues Paulo Freire es un referente clave en el surgimiento de la teoría de la educación popular y es, además de un pensador, pues es un educador y tiene muchas experiencias en la dirección de procesos educativos, especialmente de educación de adultos. Su pensamiento empieza
fortalecerse desde 1960 y es en el periodo 60-70 que empieza a desarrollarse la educación concientizadora o concienciadora, que también se va a llamar liberadora, y luego se formula desde Jara la idea de educación popular. En cuanto a otros referentes, por ejemplo, locales, tenemos pensadoras como Lola Sendales y Germán Mariño, que junto con otras personas pues han aportado en la construcción de lo que fue Dimensión Educativa. Marco Raúl Mejía, Alfonso Torres, quizás entre lo institucional de las universidades y algunas otras iniciativas educativas. Se podría mencionar quizás más dentro de las pedagogías críticas, pero bueno, la profesora Piedad Ortega, y experiencias organizativas como la Coordinadora Distrital de Educación Popular o por ejemplo las campañas de alfabetización rural de la NUC UR en los 80, eso a nivel local. Una de las cosas que hemos encontrado es que a veces hay una historia muy localista de la educación popular y digamos más allá de Freire, los referentes son muy locales. Entonces tenemos todavía como que hacer un esfuerzo por generarlo, ¿no? Generar referentes más generales. A nivel internacional, pues tenemos un espacio clave que es el Consejo de Educación Popular para América Latina, el antiguo Consejo de Educación de Adultos para América Latina, el CEAL. Personajes como Jara, que es el otro, digamos, pensador, si se quiere, secular, más o menos reconocido en diferentes lugares de la educación popular. Y tenemos pensadoras, por ejemplo, como Corol, que han explorado, por ejemplo, la relación con género y demás. Y bueno, ahí nos animamos a dar un pequeño esbozo histórico que tiene que ver con algo con algunas de las cosas que se han mencionado, en la lista de características. Que tiene, por ejemplo, hablamos de 3 periodos históricos, es nuestra propuesta reelaborando un poquito a Torres. Un primer periodo de la educación popular, que es el surgimiento, que se, digamos, lo centra especialmente en la educación de adultos y en gran medida en la alfabetización, también en la formación política y a veces en oficios. Tiene un énfasis mucho más político y organizativo, o sea, principalmente se considera educación popular por hacer una educación políticamente comprometida y vinculada con procesos de movilización, y tiene hitos históricos importantes, por ejemplo, como la cruzada alfabetización de la Revolución Popular Sandinista y las diferentes grandes programas de alfabetización pues surgidos, por ejemplo, de los 70 y 80. Hay un segundo momento que se plantea desde los 90, que se habla como de refundamentación pedagógica. Hay un mayor diálogo con la escuela, con la institucionalidad, si se quiere. Entonces, por ejemplo, empieza a plantearse que se puede hacer educación popular desde las aulas, empieza a incorporarse a las universidades, etcétera. Hay una diversificación importante de sujetos, entonces empieza a plantearse el tema de mujeres y disidencias, empieza a plantearse el tema de lo ancestral y la dimensión étnica con las indígenas y la población negra, y etcétera. Es importante decir que la educación de adultos del primer periodo pues era una educación, digámoslo, con una visión clasista, si ustedes quieren, a veces un poquito simplificada, que trabajaba mucho pues con, por ejemplo, las trabajadoras asalariadas o las campesinas, como educación sindical o educación gremial, pero también desde temprano hubo una exploración como esos sujetos populares eh, menos compactos, más desparramados, que eran pues estos sectores barriales, cívicos, que quizás no tenían un trabajo estable, que quizás no tenían una relación clásica de explotación, pero pues también pues participaban pues de esta experiencia de lo obrero popular.
Y bueno, en la actualidad nosotros hablamos de que quizás entramos en un tercer periodo. Nosotros hablamos de sobreinstitucionalización, entonces pues ahora hay colegios. Paulo Freire, Freire es un referente de todos los modelos educativos, entonces hay que citarlo para el Ministerio de Educación los cita, los manuales de las empresas educativas los citan, y bueno, hay una mayor diversificación, por ejemplo, los sujetos de capacidades diversas, todo lo de disidencias sexuales y demás. Eso es como un resumen esquemático de algunas teóricas y experiencias de la educación popular, siempre como desde la coordenada que es una corriente surgida desde América Latina. Y es interesante que desde temprano, desde los 70, tuvo un diálogo, por ejemplo, con África, con los procesos de descolonización y liberación de los pueblos, por ejemplo, del África bajo dominio portugués que se independizaron muy tardíamente y donde, por ejemplo, Freire colaboró en campañas de alfabetización, ¿no? En Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, Angola. Y en ese sentido, aunque hay un claro origen latinoamericano, hay también un temprano diálogo a nivel mundial. Eh, y bueno, internacional. Eso como de algunas teóricas y experiencias, contarles pues que las fotos que acompañan esta presentación son de otros espacios de formación. Esta es de una escuela de nuevas educadoras populares, las anteriores eran de esta misma espacio de escuela de formación en educación popular que realizábamos presencialmente en La Perseverancia hace unos años. Y bueno, como para ilustrar y ejemplificar algunas prácticas. No sé si quisieran comentar, complementar algo sobre este tercer apartado o en general sobre lo que hemos visto en este momento de introducción. Mientras se animan, es interesante lo que mencionan de Sutatensa, surgida pues de todo el activismo social católico en los 40, que pues tenía como su énfasis en la población rural, en la alfabetización, escolarización de esa población, y aunque tenía valores muy conservadores, pues tenía como esa orientación a los pobres del campo, ¿no? Sin embargo, desde nuestra idea de que la educación popular es una corriente diferenciada y que el criterio de trabajo con sectores populares es uno, pero no el único, pues la Radio Sutatensa no sería una experiencia de educación popular en el sentido fuerte del término de una corriente pedagógica. Sería una experiencia de educación eh, con pobres o con campesinos pobres, como hay muchas otras, pero digámoslo en el sentido pedagógico fuerte del término no se da. Sin embargo, algunos elementos de su Tatensa luego fueron reelaborados, algunos elementos, por ejemplo, fueron retomados por dimensión educativa en la experiencia de Nicaragua y demás. Y bueno, lo que se menciona de, por ejemplo, educación rural, educación técnica, tecnológica, pues depende, ¿no? Habrá experiencias de educación popular en ese campo, la mayoría no tienen esa visión, eh, pero hay experiencias en ese sentido y con esa orientación pedagógica. Si se animan a preguntar, comentar, complementar algo que quieran decir.
Bien, entonces pues esta sería nuestra primera parte, una presentación pues sintética, pues en la que planteamos algunas de las características de los principios generales de la educación popular, estas 5 dimensiones, que son los sujetos, son los movimientos, es la intención pedagógica, es la crítica a lo existente y son las didácticas activas. Luego pasamos a hacer esta crítica a la educación hegemónica actual, que caracterizábamos sí, autoritaria, desigual, heredera de la tradición católica y patriótica, con elementos del neoliberalismo educativo, la tecnología educativa, pero que siempre tenemos que tener presente, coexiste con elementos críticos de escuela nueva, que todo el tiempo se combinan de forma contradictoria en la escuela actual. Y bueno, que la educación popular es también pues esta síntesis de diferentes tradiciones y experiencias educativas. La pedagogía humanista, el pensamiento de algunos pedagogos republicanos que finalmente luego no, digamos, fueron rechazados por las nuevas élites independentistas. La educación activa o los elementos más radicales de la educación activa, de la educación socialista, bueno, combinadas en una síntesis original, y bueno, lo que vimos de los referentes y las teóricas, marcados por la experiencia de Freire, la cruzada alfabetización, y estos 3 periodos históricos de ampliación de los sujetos, ampliación del trabajo educativo y pues consolidación de una corriente pedagógica que tiene elementos políticos muy claros, pero no se limita pues solo a ellos.